oyentes a la Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es viernes 4 de agosto de 2023. En nuestra jornada matutina continuamos con la emisión número 381 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema para hoy es la baja en combate del narcoterrorista alias el Negro Eliezer de las FARC en Sabinata Norte de Santander, en hechos ocurridos a finales de mayo de 2013. Este es un golpe importantísimo para la estructura del bloque Magdalena Medio, para los planes de Timochenko, para los planes de las FARC, y demuestra que cuando se mantiene una ofensiva sostenida y hay voluntad política, se logra golpear históricamente a los delincuentes de cualquier agrupación narcoterrorista. Pero cuando hay connivencia, debilidad de carácter, y fuera de eso la corrupción permea el gobierno, como está ocurriendo en la actualidad con el mandato del señor Petro, es imposible que haya una sinergia y que las tropas tengan claridad. Para iniciar el programa, presentaremos ante los oyentes nuestro mensaje institucional de la memoria histórica aún no contada, para compartir con ustedes cuál es la visión de la Fundación respecto a esta realidad que no ha sido contada en su verdadera dimensión. Ante las escandalosas revelaciones el departamento de Norte de Santander está ubicado en la esquina nororiental de Colombia, muy cerca a la República de Venezuela, y tiene una salida importante hacia la costa atlántica por el departamento del Cesar y La Guajira. Y también, si se inclina con 280 grados hacia el suroccidente, entonces vemos que tiene contacto directo con toda la zona del Magdalena Medio. Por eso las FARC instalaron allí en el sector lo que llaman el área el bloque del Magdalena Medio. Es un departamento que en su mayoría está cubierto, como vemos en la foto del lado izquierdo de la pantalla, por territorio quebrado perteneciente a la cordillera oriental del sistema cordillerano colombiano. Su capital, Cúcuta, está ubicada exactamente en el centro oriente del departamento y tiene una red de carreteras muy
viene estructurada solamente en los alrededores del municipio de Cúcuta, probablemente por lo que es la zona fronteriza con Venezuela. Pero ya en la medida en que se va adentrando en el territorio norte santanderiano, la gran cantidad de cursos de agua, los pliegues de la cordillera, las dificultades geográficas y topográficas que tiene nuestro país y en particular esta zona, dificultan muchísimo la buena calidad de las vías. La vía que va entre Cúcuta y Bucaramanga tiene que sortear una serie de obstáculos naturales que la hace más larga, más difícil de transitar y más fácil para que la presencia de los grupos narcoterroristas afecten la tranquilidad de la región. Ahora, al ver el mapa, los municipios son extensos en el oriente. Como vemos, inclusive el municipio de San José de Cúcuta es uno de los más grandes, con excepción del municipio de Puerto Santander, que es pequeñito, es como un apéndice de Cúcuta, ahí en los límites con Venezuela. Y lo mismo el de Villa del Rosario, también es pequeño, y que limita con los patios. Por lo demás, Toledo, Cúcuta, Tibú, Sardinata son municipios grandes, Chitagá, en comparación con el resto. Es un departamento que alberga mucha historia, mucha riqueza natural y mucho olvido del Estado central. Se podría decir, sin temor a equivocarnos, que gran parte del desarrollo de ese departamento lo ha conseguido es por la ubicación fronteriza, y la ciudad de Cúcuta se ha convertido en un epicentro de desarrollo que irradia parcialmente, pero irradia algo de desarrollo hacia el resto de la territorialidad de ese departamento. Los municipios son todavía muy agrícolas y tiene también una maldición geopolítica, que es haber encontrado petróleo allá en la primera gran incursión que se hizo de esta industria en Colombia a comienzos del siglo XX, porque desde entonces lo único que ha producido para el departamento es dolores de cabeza, conflictividad, violencia, terrorismo, presión comunista, y no han dejado que la gran cantidad de recursos que han surgido de allá lleguen al destino, además por el eterno problema de la corrupción. Entonces el departamento va articulando una gran cantidad de problemáticas. Y al ver aquí en el mapa vemos que limita con Santander por el suroccidente, con Arauca por el suroriente, con Boyacá por el suroriente también, con el Cesar por el occidente y con la República de Venezuela por el oriente. El municipio de Acarí, donde ocurrieron los hechos de la baja del narcoterrorista alias Eliezer, está ubicado en el centro occidente del departamento, zona quebrada, zona afectada por toda esa multiplicidad de problemas que hemos relacionado y olvidada, a pesar de la cantidad de hechos de violencia que se presentan en la región, olvidada por los gobiernos y por las políticas de Estado que no existen. Y vemos que Acarí está encavada dentro de la mitad, en el corazón de una zona muy conocida de gran dificultad de seguridad y desarrollo, que es la zona del Catatumbo, que se llama así porque es atravesada parcialmente, no todos los municipios son irrigados, pero como están cercanos por el río Catatumbo, que nace en Colombia, en la cordillera, y va saliendo cada vez más amplio en la medida que lo van llenando distintos cursos hidrográficos hasta Venezuela, cruzando por el corregimiento de la Gavarra. Hay unos resguardos motilones y otros resguardos indígenas muy conocidos en la zona, y el municipio de Acarí, reiteramos, queda en todo el corazón, en todo el centro. Entonces es un sitio por donde la violencia llega o llega, y donde los terroristas de las FARC, el EPL, el ELN, los más llamados paramilitares, y hasta el M-19 estuvo haciendo intentos por allá, han hecho tabla rasa y bolsa común de la inseguridad, de la violencia y del desazón. Para la época de los hechos, ya las FARC se han asentado fuertemente, en los más poderosos, pero igual ahí está el ELN y ha estado siempre, ya que, como lo hemos dicho, el ELN encontró dos corazones geopolíticos para trabajar la proyección extensiva de sus planes,
que son el Magdalena Medio, cerca de la serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar, y esta región del Catatumbo. Entonces el cura Pérez, todo su trayectoria criminal, todos los hechos que planeó y dirigió contra Colombia, los orquestó o desde la serranía de San Lucas o desde esta zona que por su topografía, como la vemos aquí en este mapa de relieve, es impactante, es difícil, y al tener ubicadas tantas milicias y tantos grupos de apoyo, pues la guerrilla garantiza una supervivencia importante, además que tiene la posibilidad de atacar sorpresivamente por medio de emboscadas y trampas a las tropas. Esta foto nos muestra que Acarí es un municipio de una construcción irregular, una especie de línea recta en la parte baja de dos cerros y en medio de un cañón. Fuera de eso, como ya hemos cuestionado tanto desde hace tanto tiempo, afectados por la deforestación. Inclusive aquí se nota que deforestan este sector, construyen una vivienda en la parte baja o en la parte media de este cerro que desciende, y luego esa deforestación frente a muchas viviendas que están sobre una vía, con el obvio y natural riesgo que cuando toda esta deforestación que se ha causado aquí produzca un deslave o un deslizamiento, van a llevar serias consecuencias todas las viviendas que estén en la mitad del camino. Se sabe que las corporaciones de recursos naturales que hay en los diferentes departamentos orientan e instruyen a los ciudadanos que esto no se debe hacer, pero es un juego del gato y el ratón, y la disculpa es que necesitan esos terrenos para sobrevivir, para cultivar, para tener sus animales domésticos, y ahí es donde vienen los problemas. Esta deforestación tan intensa que se nota aquí es gravísima porque solo conduce a que haya deslizamientos, que los hay en todas las regiones andinas del país. Y además, entre más abajo estén las viviendas, peor va a ser los efectos, o peores van a ser los efectos de todas estas eventuales riadas de lodo y piedras y descomposición de la montaña cuando se produzcan los deslizamientos. Pero es que el municipio está, como dirían las abuelas, olvidado de la mano de Dios. Esto no tiene perdón de Dios tampoco. Ver que un niño en pleno siglo XXI todavía viva como nuestros campesinos del siglo XVIII y XIX, que la única escuela que hay esté llena de letreros de la paz y no sé qué, elogiando a los bandidos, en lugar de estar elogiando el desarrollo y una cosa mucho más avanzada. Es increíble que un departamento que tiene riqueza petrolera no le alcance nunca los recursos para pavimentar estas vías como corresponde. Aquí otra foto de uno de los corregimientos igual, la carretera que sube hasta la montaña que está deforestada, y los pastos o los potreros convertidos en pasto con una deforestación intensa, y sin embargo la naturaleza es tan noble que revive en medio de toda esa deforestación, pero ya el daño está causado y se está afectando en todos los sentidos el medio ambiente, porque no hay planificación agrícola, no hay planificación de defensa de los bosques. Estamos muy quedados los colombianos en nuestro desarrollo integral. Entonces, he visto eso, las características geofísicas, geomorfológicas y geopolíticas y geoestratégicas de la existencia del problema de la guerrilla en el municipio de Acarí. Miremos ahora cuál es la contextura del bloque Magdalena Medio. Entonces, se dice que en el año de 1987, cuando las FARC estaban en desarrollo de la campaña bolivariana para una nueva Colombia, le dieron la instrucción a algunos cabecillas de que fueran pensando en crear los bloques de frente para que toda esa organización participara en el proyecto de anillar a Bogotá y tomarse el poder en el año 89, como lo tenía planeado inicialmente la campaña bolivariana para una nueva Colombia diseñada por Jacobo Arenas. Además, porque para esa época dejaron de ser coordinadora nacional guerrillera para convertirse en coordinadora guerrillera Simón Bolívar, con la incursión del ELN a ese grupo.
¿Qué pretendían y qué buscaban? Pues tomarse el poder, según ellos, y, e imponer en Colombia un gobierno totalitario comunista. Entonces necesitaban que las FARC, que eran los que llevaban la voz cantante, ya no estuvieran organizados simplemente por frentes de guerra, por cuadrillas sueltas en distintas regiones, sino que esas cuadrillas obedecieran a un mando unificado regional. Y ahí decidieron crear eh, el bloque oriental y el bloque sur, como vemos aquí, por las razones ya conocidas de que son territorios que suman más de la mitad del suelo colombiano, del área colombiana, y porque en esas estaba tanto la presencia de los principales cabecillas en sus guaridas en el Caquetá, Meta, Huila, en esa zona que Tiro hizo su triángulo de por vida, tenían el epicentro en Uribe Meta y tenían también el control ya del narcotráfico en la región y parte de la minería ilegal con extensión hacia Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. Entonces en el 87 vieron esa organización y proyectaron iniciar a construir el bloque Magdalena Medio. Ya en el 93, cuando se hace la octava conferencia guerrillera, toman la decisión de integrar esos bloques. Y vemos que aquí en el mapa nos resalta cuáles son los sectores en los cuales se instala el bloque Magdalena Medio. No pensar o equivocarse que el bloque Magdalena Medio era únicamente sobre el eje del río Magdalena. No, eso es una referencia. ¿Y por qué es una referencia? Porque parte en dos la zona norte de influencia de este grupo narcoterrorista allí con diferentes cuadrillas. Entonces vemos que está todo el norte del departamento del norte de Santander y luego todo, después quedó todo incluido. Y todo el departamento de Santander allí quedó incluido en el bloque, todo el sur del Cesar, el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño. Tenía incursiones, desde luego, al sur del departamento de Sucre, al suroriente del departamento de Córdoba y extensión prácticamente hasta el occidente de Boyacá. Sin embargo, establecieron esta especie de límites como si tuvieran una jurisdicción. Y poco a poco aumentaron las cuadrillas con las que ya existían y llegó a tener a la cuadrilla 4, la 11, la 12, la 20, la 23, la 24, la 30 y la 46 y 3 columnas móviles, además de varias compañías que están aquí en la lista. Y por instrucciones del secretariado, entonces ya únicamente no existía la escuela de cuadros que se gestó en Uribe Meta y esa región, sino que se multiplicó por todo el país, donde había un bloque de frentes y cada uno tuvo sus propias escuelas de formación de fuerzas especiales, de sanidad en campaña, de cuadros de mando. Es decir, crecieron con una mentalidad de partido político armado y con una estrategia muy bien concebida por el Partido Comunista y por los cabecillas, pero naturalmente con objetivos netamente dañinos para el país. Y luego, cuando ya vino toda la ofensiva contra Colombia en los años 98, 99, 2001 y 2002, es decir, durante el débil gobierno del señor Pastrana, estas cuadrillas se hicieron célebres por la cantidad de acciones terroristas que cometieron en esta zona. Y más famosas se hicieron cuando el Mono Jojoy sacó aquí desde el Caquetá unas cuadrillas de bandidos integradas casi todas por menores de edad que atravesaron el departamento de Guaviare, el departamento de Vichada, el oriente de Casanare, Arauca, el norte de Boyacá, entraron por Santander en el páramo de Berlín y llevaban como objetivo reforzar a las cuadrillas del bloque Magdalena Medio. Pero en el páramo de Berlín, el general Carreño, comandante de la Quinta Brigada de la época, condujo una operación exitosa que les destruyó todo ese plan. Y hoy los bandidos de las FARC y sus cómplices lo que han hecho es desvirtuar esa verdad y colocar denuncias de que hubo asesinatos de guerrilleros y denuncias que están afectando a muchas de las personas que participaron en esa operación. Pero la verdad es que el Ejército Nacional les impidió ese crecimiento. Entonces, vista esta contextura, esta configuración de que era el bloque oriental,
pasemos a ver algunos de los antecedentes que tienen que ver con la operación que condujo a la baja del narcoterrorista el Negro Eliezer, que como lo decíamos al principio, tenía una importancia capital en la estructura de las FARC. Primer evento fuerte es la masacre de 33 campesinos, que ya la vimos aquí en la fundación, perpetrada por orden de Timochenko, que faltó decirlo, fue el cabecilla de esa estructura prácticamente desde su creación hasta cuando murió Alfonso Cano y los demás cabecillas lo nombraron cabecilla principal. Entonces le cedió la dirección de eso al narcoterrorista Pastor Alape. Y la tenía además porque estaba en la frontera con Venezuela su guarida y fácilmente se pasaba a Venezuela, donde vivió a cuerpo de rey con la connivencia del dictador Hugo Chávez y del narco partido social de Venezuela, socialista de Venezuela, Unido Socialista de Venezuela más exactamente. Esa masacre fue cometida porque habían llegado los mal llamados paramilitares a disputar en la zona, estamos hablando del año 2003, 2004, y en retaliación a las muertes que le han causado los mal llamados paramilitares a las cuadrillas de las FARC, Timochenko ordenó entrar y asesinar a 33 campesinos que trabajaban como raspachines en un cultivo enorme de coca de propiedad de Carlos Castaño. Fue una masacre atroz y el señor de Rux en su informe la menciona en un anexo como un hecho desafortunado de los grandes líderes de las FARC que se relaciona con las economías de coca y ahí para de contar y no relata que esto es un crimen que no puede ser perdonado en ninguna corte penal internacional, ni por ningún juez, ni nacional ni internacional, por la simple razón de que estos campesinos fueron sacados de su vivienda, arrodillados en el patio de la casa y fusilados uno por uno. Y el testimonio lo dio una señora y un tipo que se alcanzaron a volar del sitio y llegaron ante las autoridades a relatar todo lo ocurrido. Aquí las vimos a las dos señoras que tenían que salvaron contándole a la televisión lo que ha ocurrido, los homenajes que estaban haciendo los deudos a los muertos y el señor Timochenko toteado de la risa en el Congreso de la República. Y lo mismo el terrorista Pastor Alape, que a menudo sale en los medios y dice, bueno, sí, fueron asesinatos y qué, aquí estamos diciendo la verdad. Lo oímos en Cable Noticias decir eso. Timochenko llegó a la región e inmediatamente se incrementó y se multiplicó el narcotráfico en el Catatumbo, porque él venía de ser uno de los capos principales del cartel de las FARC, desde cuando vivían todos en Uribe Meta y tenían una guarida de bandidos donde recibían dinero a raudales de todas las cuadrillas que le cobraban a los narcos y por secuestro, ilegal, etc. Y de ahí financiaban todas las actividades de las FARC y él ya era un capo de narcotráfico, tenía experiencia, contactos, además porque se movía como pez en el agua en Venezuela con todos los miembros del cartel de los soles y la corruptela que tenía Chávez y le heredó a Maduro. El show Far Santos en La Habana acababa de comenzar y le había maniatado las manos a las fuerzas militares, o sea que Petro no es el primero que maniata las manos o que ata las manos de las fuerzas militares, eso lo hizo Belisario Betancur, lo hizo Gaviria, lo hizo Samper, lo hizo Santos y ahora Petro, todos lo han hecho con tal de conseguir sus prebendas personales. Y en ese show, las FARC siguieron asaltando y cometiendo delitos, pero hablaban de paz. Entonces, el ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea, se formó la idea de buscar y localizar para dar de baja a este bandido. Y hay 3 operaciones muy conocidas, pero fueron por lo menos 5 a 7 operaciones, todas con el objetivo de darlo de baja y tener las 7 vidas del gato este criminal. Por alguna circunstancia a última hora se salvaba. Si recordamos para esa época el EPL, que también estaba y sigue estando ahí en la zona del Catatumbo, tenía de cabecilla un delincuente que le decían Megateo, del cual ya vimos también cómo ocurrió la operación que finalmente lo dio de baja luego de también varias operaciones fallidas. Entonces, este delincuente, Eliezer, era prácticamente la mano derecha de Timochenko en el control del narcotráfico y fue el que personalmente asesinó a los 33 campesinos a sangre fría allá en esa guarida de
de los hermanos Castaño. Pero tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, ¿no? Y ya existía dentro de las FARC un síndrome por la muerte de cabecillas, tanto del secretariado como cabecillas intermedios. Hablemos que entre los años 2006 y 2013 cayeron muchos cabecillas intermedios de compañía, de cuadrilla, de guerrilla, de escuadra, y inclusive por esa época una operación fabulosa en la jurisdicción de la Cuarta División cerca de Villavicencio, que se han reunido todos los cabecillas del bloque oriental de las FARC a planear las nuevas ofensivas y cómo iban a manejar el engaño de los diálogos de paz, y el ejército los localizó la guarida y pidió el apoyo de la Fuerza Aérea, y en un solo bombardeo dieron de baja 33 bandidos. Después se dijo que eran 36. Lo importante de esa operación es que ahí no hubo ningún bandido raso. Ahí cayeron bandidos de nivel y de importancia de todas las cuadrillas del bloque oriental, incluido un sobrino del Mono Jojoy, porque ese tenía varios sobrinos e hijos en las FARC. Y hay uno que hasta se casó con ahora con una periodista muy conocida que decía que era uribista y de derecha, y es un distinguido empresario. Ya sabemos de dónde vienen sus recursos. Lo cierto es que ese síndrome de muerte de cabecillas del secretariado y de cabecillas intermedios estaba afectando ya la moral combativa de los demás cabecillas, porque se daban cuenta que no eran los cuerpos inmunes que constituían antes de la muerte de Raúl Reyes y de otros delincuentes, sino que también morían como cualquier ser humano. Es obvio, Timochenko era de los políticos formados en la Unión Soviética y en la doctrina extremista del Partido Comunista y Organizacional, y él le dio mucho impulso al movimiento bolivariano clandestino, a las milicias bolivarianas del Partido Comunista clandestino en la región. Y ahí vemos que para la época hubo varios paros agrarios en el país, y todos encabezados por, entre comillas, organizaciones sociales de campesinos de la región del Catatumbo. Y hay uno muy conocido que estudió ingeniería nuclear en Rusia y se vino, y otros posgrados de matemáticas y no sé qué en el exterior, en Rusia, y se vino a vivir al Catatumbo y es el líder agrario de la zona. Le han sacado por todos los medios que él es miembro de las FARC y siempre lo niega, pero era el que encabezaba todos estos movimientos agrarios y paros agrícolas y bloqueos de vías cada vez que las FARC ordenaban hacerlo, y se le encontraban los documentos a las FARC que por medio de esas tres organizaciones lo estaban promoviendo, pero el señor siempre lo ha negado, nunca ha ido a la JEP a reconocer eso, y menos el señor de Rux lo menciona en su informe. En medio de toda esa situación hubo grandes golpes, pequeños golpes, medianos golpes, y aquí hemos visto algunos contra las FARC de ese bloque, en especial en el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, pero también en el Catatumbo se les golpeó, y obviamente ellos golpearon las fuerzas militares, en especial en la zona del Catatumbo, donde son fuertes. Hubo un reclutamiento de campesinos e indígenas, no solo de Colombia, sino también de Venezuela. Y para hacerlo, Timochenko tenía la bendición, como la siguen teniendo los bandidos de las FARC y del ELN, de la narcodictadura venezolana, a cambio de que le paguen dinero. Por eso no es extraño que cuando se destruyen laboratorios de coca en la frontera, encuentren a muchos venezolanos. Y es más, en el Cauca se han destruido laboratorios de coca, o se han capturado personas relacionadas con el narcotráfico o con la guerrilla y son de nacionalidad venezolana. Porque es un proyecto que viene andando de larga data, y es en coordinación con los partidos comunistas de los dos países y con los bandidos de las FARC. Bueno, entonces comencemos a hablar que para llegar a esta operación mencionamos que hubo varios intentos de dar de baja a este bandido, y en 1911, corrijo, en 2011, hubo una operación importantísima ahí en Sardinata, y la Fuerza Aérea produjo un bombardeo muy bien calculado, con información muy exacta, y dieron de baja a 11 terroristas, y de acuerdo con la interceptación de las comunicaciones que se le hizo a la cuadrilla después de que pasó todo el combate, había 30 heridos más, algunos graves, otros leves, pero 30 personas de las FARC quedaron afectadas en ese bombardeo. En ese golpe se incautaron documentos, computadores y algunas pruebas que daban la sensación
que ahí había caído el tal Eliezer. Inclusive se alcanzó a rumorear en los medios de comunicación que había caído Eliezer, pero poco después se hizo la aclaración que ya con toda la confrontación y con nuevas interceptaciones de comunicación y nuevos trabajos de inteligencia, el sujeto había sobrevivido. Entonces, se publicó el organigrama de ese momento, ahí se ve que estaba Timochenko de cabecilla principal, que el segundo fue el tal Hermes Aguilar, que fue uno de los más activos y de los que ayudó a construir la redacción del mamotreto de las 297 y luego 300 páginas de La Habana, 310. Y estaba un tal Marcelo, que también estuvo por allá paseando en Cuba. Y enseguida de ellos tres había tres compañías móviles. Una de ellos era el Antonio Santos, que la dirigía personalmente Eliezer y que tenía nexo directo con Timochenko, porque este era el que estaba dedicado al control del narcotráfico de la zona. Los otros dos terroristas, alias Danilo y Jimmy Guerrero, también manejaban narcotráfico y estaban metidos en cosas oscuras, pero tenían que rendirle cuentas a este y este directamente a Timochenko. O sea, que el de la Comisión Internacional, que era el tal jurado, o Hermes Aguilar, era ideólogo internacional, iba a las escuelas que tenían en Venezuela, en Ecuador, en otros países, participaba con los comunistas de Bolivia, etcétera, Argentina, etcétera. Y este otro era el que manejaba la seguridad personal de Timochenko y las estructuras de seguridad de las cuadrillas cercanas dentro de Colombia y en Venezuela para proteger al cabecilla principal. Fueron incautados fusiles, ametralladoras y otros los computadores que desafortunadamente no se siguieron judicializando, por lo que ya sabemos que el señor Montealegre los guardó en el búnker de la Fiscalía a dormir el sueño de los justos. Por su parte, el periódico En Guardia del Ejército Nacional publicó un cuarto de página, una media página, un cuarto de doble página, en la emisión de junio-julio, resaltando, de 2013, resaltando la operación, quién era esta delincuente, los nexos que tenía con Megateo, la cantidad de dinero que le suministraba él solo al bloque de Timochenko, calculado de acuerdo con los computadores que se encontraron después, cuando ya se dio de baja, que repito, la primera fue una información muy aproximada, aquí ya es la realidad cuando es dado de baja, y se determina que el 40% del dinero que recibía Timochenko era proveniente del narcotráfico que controlaba este bandido. El otro 60% pues era de extorsiones, de minería ilegal y de la vacuna que le tenían a la petrolera en el área del Catatumbo. El periódico El Tiempo, en su edición del 20 de mayo de 2013, dice que el negro Eliezer cayó cuando buscaba sellar un negocio con narcos y señala que algunos cultivadores y exguerrilleros cooperaron con el ejército para que ubicara su campamento. Ya lo hemos tocado, lo hemos dicho en otras ocasiones, esa política de la desmovilización con la Oficina de Atención al Desmovilizado y con la reinserción a la vida normal de muchos jóvenes que fueron engañados para entrar a las FARC o que se agotaron de estar cometiendo crímenes contra Colombia, fue fundamental porque de manera espontánea desenmascararon todo el proyecto de las FARC, desenmascararon todos los planes. Infortunadamente, y eso también hay que hacer el mea culpa, la inteligencia militar se quedó corta en entrevistarlos más a fondo y el Estado colombiano le pasó lo de Bukele, hizo una cuestión muy ofensiva, muy efectiva en cuanto a la desmovilización, pero no tuvo la infraestructura montada para haber aprovechado todo ese caudal de información de manera más amplia. Por el contrario, se convirtió para que inclusive el presidente Uribe de vez en cuando en los consejos de seguridad se diera champú de que tenía secretos de las FARC y luego Santos hizo la tapa con eso, que aprovechaba cada consejo de seguridad para publicar un mensaje que ha tenido en un computador o para lanzarle una puya a las FARC. Pues eso no es lo correcto, ¿no? Lo correcto hubiera sido que se hubiera condensado toda esa información con especialistas y se hubiera diseñado mejores operaciones
en todo el país porque se tendría un concepto estratégico de qué era lo que planeaban estos bandidos. Pero no se hizo y entonces vemos que después del asalto que le hizo el ejército en Sardinata, lo localizaron en la vereda del Cobre, que no es de Sardinata, sino es de Acarí, son los límites. Y ahí cayó ese bandido. Entonces ya cuenta el periódico que llevaba 31 años en la guerrilla, que era el que le daba una buena cantidad de recursos a Timochenko, que tenía el contacto directo con el tal Megateo del EPL y con los narcos venezolanos, que había nacido en Bojayá, Chocó, y que tenía la columna Antonio Santos, que era la encargada únicamente del narcotráfico, pero que también había participado en emboscadas y ataques a poblaciones, secuestros, etc. Se le señalaba de ser el responsable del asesinato de los 34 campesinos. En unos documentos dice que son 33, otros que son 34. También se le señalaba de ser el responsable de una masacre contra la Policía Nacional en 2011. También explican que el ejército le llegó al campamento donde estaba el bandido refugiado un domingo a las 7:30 de la mañana, que los soldados de la Fuerza Taldea Vulcana ingresaron de manera sorpresiva y audaz al sitio, que el combate duró 40 minutos y que el resultado fue la muerte de este bandido y de su radiooperadora, otra muchacha con amplia experiencia en el terrorismo, alias Tatiana. De esa sí no dan la identificación. Y relatan nuevamente que lo que acabamos de mencionar, que en el 2011 se salvó de un bombardeo en el que murieron 11 terroristas que estaban con él, que inicialmente se pensó que había caído, pero al mirar en el terreno no fue muy lejos donde esta nueva operación sí lo dio de baja. Reiteramos, esas dos operaciones no fueron las únicas, fueron aproximadamente 7 incursiones con todas las de la ley que se hicieron, pero no, no se logró dar de baja este bandido. Y se relata que había subido de posición dentro de la línea de mando del bloque, debido a que en un año antes también había caído otro cabecilla del Frente 33, alias Danilo. Entonces es obvio que la muerte de Danilo ya los tenía a ellos, como dicen en su lenguaje coloquial de bandidos, que estuvieran pajareros, y por eso fue que Timochenko se fue definitivamente para Venezuela, porque sabía que la Fuerza Aérea no podía sobrevolar el espacio venezolano, ni mucho menos bombardear un campamento dentro de Venezuela. Y ahí es cuando recordamos que, a pesar de que Uribe, antes de entregar la presidencia, dio las coordenadas exactas, en 2 días el señor Santos dijo que Chávez era su nuevo mejor amigo y que esas personas ya no estaban en el sitio que decía Uribe, esas personas. El periódico El Colombiano hizo una crónica similar a la del Tiempo. En realidad lo que dice allí es muy parecido. Le agrega que por ese bandido se ofrecían en ese momento 500 millones de pesos por su captura, o la información que llevara a su captura. El general Amaya, que era el comandante de la división encargada de esa operación, anunció que iban a entregarle esa data a los que dieron la información. Rezarse en que murió la tal Tatiana, rezarse en que la operación se llamó, que la primera operación en que se salvó se llamó Herminia, pero que sobrevivió, y que en esta sí no se salvó, que este sujeto en el año 2017 era el responsable del asesinato de 17 soldados en diferentes partes del norte de Santander. También relata que estaba muy relacionado con el narcotráfico del EPL y del ELN y con el cartel de los soles en Venezuela, y que era el responsable de la masacre de los campesinos en el Tarra en el año 2006. Luego dicen finalmente que el cuerpo fue trasladado para la identificación plena, ya de medicina legal, en la morgue de Cúcuta. Por su parte, la revista Semana le agregó otras cosas más. Dio a entender el informe de la revista Semana que la caída de este bandido, el negro Eliezer, se debió a que quienes estaban directamente en el negocio con él de alguna compra y venta de cocaína
lo vendieron, lo entregaron, y que realmente la tarea de las fuerzas militares fue llegar al sitio exacto por sorpresa y enfrentarse con los bandidos y darlo de baja a él y a su radiooperadora. Y dar una pequeña descripción de cómo llegó al sitio, que los labores de inteligencia lo venían siguiendo hace rato, sobre todo la inteligencia técnica de la interceptación de comunicaciones. Pero también hay que decir aquí el apoyo que dio Estados Unidos con los satélites, ubicando las fotos de las guaridas, las fotos de los sitios de acceso y de la cercanía a los campamentos, fueron fundamentales para estas operaciones. Y relata nuevamente la revista Semana que tenía las 7 vidas del gato, que se salvó de varias operaciones y que era un delincuente con un prontuario extenso, además sin escrúpulos para asesinar y traidor de su pueblo, porque estando él en las FARC, los bandidos masacraron a 158 personas en Bojayá, familiares de él inclusive cayeron ahí, pero él con su militancia comunista y su visión criminal terrorista prefería estar con los asesinos y no con las víctimas. El periódico local, un portal de noticias electrónico que se llama areacucuta.com, que es muy activo en la región, publicó las fotos de los dos cadáveres sacándolos del helicóptero con unos soldados y resumió brevemente que había sido dado de baja en combate este bandido con su radiooperadora y que el general Amaya, el comandante de la división, más tarde iba a dar una rueda de prensa. Y luego en la rueda de prensa dijo lo que ya sabemos todos que hemos dicho aquí, la operación, cómo ocurrió, la importancia de este delincuente abatido. Pero la persecución contra este grupo siguió porque la concubina, la compañera sentimental de este delincuente, recibió la instrucción de Timochenko de quedar encargada del manejo de la droga y de los contactos que tenía, además porque ella era prácticamente la secretaria de él. Ese día se salvó de milagro porque no estaba en el sitio cuando murió el negro Eliezer. Si hubiera estado en el sitio, también hubiera muerto porque como era una operación secreta en la cual él iba a negociar un cargamento de drogas, pues fue solo con la muchacha que le manejaba las comunicaciones y el dinero, y entonces no estaba aquí la propia compañera sentimental, o si no también hubiera caído. Lo cierto es que esa mujer vino a Bogotá a un tratamiento médico y toda esa gente que se había desmovilizado y había constituido una red de apoyo de inteligencia, le señalaron a las autoridades dónde estaba alojada en una casa en el barrio Kennedy. Y ahí la fiscalía, con apoyo del ejército, hizo la operación de registro de la vivienda y la capturaron. Entonces se publicó en el tiempo la importancia de esta captura, que fue un duro golpe para Timochenko. Y desde luego ya imaginarán ustedes que cuando se produjo el pacto Far-Santos, a una de las primeras personas que encabezaba la lista para que la sacaran de la cárcel y que Timochenko exigía que la sacaran era esta delincuente, no tanto por la lealtad de que fuera una revolucionaria, sino para que no fuera a hablar y no fuera a contar todo lo que ellos manejaban de drogas y lo que ella sabía y sabe de cómo siguieron moviendo ese negocio, porque es que eso no ha parado. Esta sujeto, pues además tenía una participación muy activa en todos esos crímenes, porque era una delincuente de larga pertenencia ya, y si era la concubina del negro Eliezer, no era ninguna perendulce. Luego pasan los años y las operaciones continúan contra ese bloque, viene un nuevo golpe durísimo, ya no contra Timochenko, que era ahora el cabecilla principal de las FARC, sino ahora era contra Pastor Alape. Y esta operación ya la vimos aquí también, fue un golpe duro en el nordeste antioqueño, donde la Fuerza Aérea y el Ejército en una operación conjunta dieron de baja a 10 terroristas. Y ahí se salvó otra vez uno muy importante que nunca se desmovilizó y ahora es el cabecilla de toda esa estructura que le dicen John Mechas o Jairo Mechas. Y le dicen así porque a pesar de que en la guerrilla existe una disciplina muy estricta en muchas cosas, en cuanto al corte del pelo no les dicen nada, y este bandido quiere aparentar ser como una especie de Che Guevara Chipcha. Y
y usa una boina igual a la del Che Guevara y la chivera igual a la del Che y el pelo larguísimo. Ha estado por ahí en varias acciones y es uno de los que está ahora de negociadores de las disidencias o supuestas disidencias con el gobierno Petro. Entonces, como vemos, es toda una articulación larga y en los intermedios de los hechos que no mencionamos ocurrieron muchísimos, muchos, para significar que la violencia ha sido tenaz y que finalmente estos delincuentes no se desmovilizaron y que siguen controlando la zona y siguen dedicados al narcotráfico, a la extorsión, al terrorismo, y eso tampoco lo menciona el señor de Rux. Simplemente hace un corte diciendo que en el Magdalena Medio ocurrieron hechos de guerra que ya con la paz afortunadamente se está corrigiendo y pare de contar. A la usual pregunta que se hace siempre en la fundación, si el Pacto Farsantos facilitó algún avance hacia la paz en la región de Acarí, podemos decir categóricamente que no, con esta foto y ese titular. Este titular es de febrero del 2021 y dice que ese día el caserío o la corregimiento, perdón, el municipio de Acarí fue víctima de una incursión terrorista de las FARC, pero aquí los periodistas de Caracol lavándose las manos y haciéndose los ingenuos que un grupo armado sin identificar atacó a Acarí. Fueron las FARC, fueron estos terroristas del tal John Mechas. Atacaron la estación de policía y destruyeron parte de la instalación, lo mismo que ya les conocemos siempre. Entonces, al final dicen que en la zona hay presencia del ELN y el EPL y no se entiende por qué no mencionan las FARC. Pero el problema sigue. Entonces, para reflexionar un poco, vemos que el Catatumbo es fundamental para el desarrollo del plan del Partido Comunista y las FARC, por todas las razones ampliamente explicadas, que hay un olvido sistemático de todos los crímenes que han cometido las FARC en Arauca, Boyacá, Santander, norte de Santander, Cesar, sur de Bolívar, etcétera. Que desde que las FARC se apropiaron del control de la frontera colombo-venezolana en la región de norte de Santander, se multiplicaron las dos líneas de acción más directas de ellos, el narcotráfico y el terrorismo. Pero que el señor Juan Manuel Santos, cuando se estaba atacando de manera más frontal y contundente este fenómeno, decidió por volverse el nuevo mejor amiguis de Chávez y por abrirles el espacio en Cuba, y ahí los tenemos todavía en las mismas y con los mismos. Desde luego, para que todo esto ocurra en Santander, que es una región rica, que le ha producido petróleo al país durante más de un siglo y que le ha generado riqueza y finanzas a los gobernantes, por el contrario, hay un olvido geopolítico total, se limitan a que las petroleras exploten y a que vayan unos soldados y cuiden en términos generales, pero como política de Estado, de desarrollo, de verificación de qué pasa con las regalías que le quedan a esos gobernantes, de combate a la corrupción, de planes integrados regionales a un proyecto nacional, no hay. Entonces, eso nos quiere decir que hay un olvido geopolítico desde el gobierno central frente al hinterland o la periferia. En contraste con eso, las FARC, por medio del bloque Magdalena Medio, han ejercido un control geopolítico administrativo sobre una zona fundamental para la seguridad nacional, para el desarrollo nacional, para la integración nacional, porque si miramos el mapa, se integra la costa atlántica con la Orinoquía y con la cordillera andina y con el Magdalena Medio colombiano, desde los territorios donde están delinquiendo las estructuras del bloque Magdalena Medio de las FARC y del ELN con su comando central y lo que ellos llaman el Frente de Guerra Nororiental. Al cotejar esto con el informe de la verdad, que no lo menciona así ni lo va a mencionar nunca, nos queda la múltiple sensación de que hay una doble moral marxista-leninista de diferentes vertientes, que la Justicia Especial para la Paz lo único que ha hecho es echarle barniz y tapar todas estas realidades,
y que la Comisión de la Verdad, al no contar la verdad ni orientar lo que es, lo que ha hecho es desvirtuar toda una historia de tragedia del pueblo colombiano para pretender que eso se olvide y que quede una sola versión, que es la versión de que todo fue culpa del Estado y que las víctimas fueron los delincuentes, pero los hechos lo demuestran que es contrario, como el prontuario que tenía este sujeto, la captura de la concubina, lo que publicaron los medios en su momento, lo que se encontró en los computadores, pero la fiscalía ojalá nunca destruyan ese material y haya alguien o una entidad seria o la misma fiscalía que se encargue de desclasificar todos esos documentos y publicarlos porque hay muchos secretos allá de todo tipo de delitos que están tapados. Esto es un tema recurrente de nuestra parte. La dirigencia colombiana no solo que ha sido inferior al reto, sino que no ha sido capaz de consolidar algo serio y estructurado desde el orden nacional hasta el departamental y el municipal para integrar todo el país como un solo cuerpo, con sus venas y arterias. No pretendemos que sea perfecto, porque no hay nada perfecto, ni siquiera en los países más desarrollados es perfecta esa integración, pero sí pretendemos plantear que hay que darle un vuelco al país, que no es solo pensando en los intereses particulares de una persona o de un grupo político, sino que es de una integración nacional con trabajo colectivo, pensando en el bien de todos los gobernados y no en el bien de los gobernantes. Y ante lo que está ocurriendo y ha venido sucediendo después de que se firmó el Pacto Juan Santos y la reaparición de este bloque muy beligerante que está en este momento en negociaciones con el señor Santos, pero que continúa dedicado a todos los delitos que hemos mencionado que se han cometido históricamente allá, pues nos damos cuenta que la estratagema de paz, diálogo, conversación y solución a las causas estructurales de la insurgencia, como dicen ellos, no se han resuelto porque es que para ellos nunca hay solución a lo que les presente. Decíamos en el punto anterior que no se pretende que sea perfecto porque perfecto no hay nada, pero se sobreentiende que con todas las concesiones que les han dado en diferentes gobiernos y los gastos tan exagerados que ha habido en planes nacionales de paz, planes nacionales de desarrollo rural, inyección económica a distintas zonas para aclimatar la paz. Eso desde el gobierno de Belisario Betancur han corrido ríos de dinero para todas las regiones y muchos han terminado o en las manos de los corruptos o en los bolsillos de los mismos cabecillas de las FARC, que al fin y al cabo también son corruptos. Entonces, el tema aquí es de mucha seriedad y responsabilidad de todos los actores y no simplemente engañar al país con la estrategia comunista de meter baza en todo lo que hace. Entonces, hoy no está mi coronel González, mi coronel Alarcón, que tiene situaciones de otros compromisos y no pudieron asistir, pero mi coronel Saldaña sí es tan amable y nos ayuda con su comentario. Adelante, mi coronel, buenos días. Buenos días, mi coronel. Buenos días, doctora Rosita, historiador Patiño, que nos acompañan en esta aula virtual de la Fundación Liderazgo, Excelencia y Transformación. Reflexión al 381 episodio de la memoria histórica, viernes 04 de agosto de 2023, Objetivo Colombia. Siguiendo con la hilación que traíamos en cuanto a la combinación de todos los medios de lucha por parte del comunismo para implantar su sistema de gobierno, de una parte, como lo presenta la Fundación, las diferentes acciones terroristas con pruebas irrefutables de la violencia ejercida por los grupos terroristas al servicio del Partido Comunista contra el pueblo colombiano, y con las enseñanzas de historia y geopolítica de todos los días. He querido mostrar paralelamente algunos ejemplos del accionar comunista en países de nuestra región, ya no utilizando el terrorismo, sino a través de otro método, cual es el de la publicidad negativa frente a las actuaciones
de gobiernos militares y ahora también de gobiernos que no son de izquierda. Veníamos hablando del gobierno de Honduras y de lo que de ese gobierno se decían los medios de comunicación de izquierda, comillas, las realizaciones gubernamentales y las perspectivas de lucha, cierro comillas, abro de nuevo comillas. Desde sus inicios, el gobierno de López Arellano adoptó una serie de medidas encaminadas a ganar apoyo popular y lo que en Honduras constituye una prueba importante de cambio operado en la vida política. Se han respetado las libertades democráticas, posibilitando incluso que los comunistas, aunque no hayamos sido legalizados, intervengamos abiertamente, explicando nuestros puntos de vista en todos los problemas que se debaten en asambleas, seminarios, foros, conferencias radiales o televisivas. Cierro comillas y de nuevo abro. Aprovechar la favorable coyuntura histórica. Cierro comillas de nuevo. No obstante, el caluroso apoyo que el gobierno ha encontrado en las organizaciones de masa, su propia composición clasista, hace a veces que se muestre inconsecuente con sus mismos postulados y que vacile frente a las grandes presiones monopolistas. Puntos suspensivos. Esto es de la revista Hoy de esa época, hablando del gobierno militar de Honduras. Por ahora termino aquí con estas citas que de seguro continuaré en otra reflexión, pero sí me adelanto a dejar una corta conclusión en la que vemos la adulación que se hace del gobierno al tiempo que soterradamente inducen a que el Partido Comunista participe de todas las decisiones de gobierno. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, gracias, mi coronel. En síntesis, lo que usted nos demuestra hoy es que detrás del Partido Comunista hay una estrategia, que ellos buscan aprovechar lo que sea y lo aprovechan muy bien. Que las guerrillas de las FARC y el ELN gravitan y actúan alrededor de ese plan y de ese esquema de trabajo, y que desafortunadamente del lado contrario parecería que no se entiende, o que la indiferencia, la apatía y esa mentalidad de estar más pendiente de lo superfluo, de lo que no tiene trascendencia, o de buscar beneficios personales, nos aleja a todos de la realidad de lo que son los beneficios nacionales y colectivos en bien de la patria. Pues llegamos al final con esta reflexión. Los invitamos nuevamente a que a las 6 de la tarde participemos en un interesante conversatorio que vamos a tener sobre temas de macroeconomía y el desarrollo agrícola, tanto del país como del continente, que nos enriquecerán el conocimiento a todos y nos darán más luces para entender cuáles son los aspectos en los cuales debemos fortalecer nuestro futuro como país y como continente. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, muchas gracias, mi coronel.